Este episodio fue patrocinado por La Violetera Saltillo. La Violetera se distingue por su innovador estilo y un exquisito gusto para crear arreglos florales de vanguardia. Contamos con envíos a las ciudades de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, Coahuila. Visita nuestro catálogo en redes sociales o en lavioleterasaltillo.com.mx. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Negocios de Adeveras. El día de hoy estamos con Roberto. Él es un empresario saltillense, fundador de Grupo Absen. Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, Geo? Muchas gracias. Qué buen nombre, ¿eh? Qué buen nombre el de Negocios de Adeveras. Porque realmente eso es lo que queremos hacer, negocios de adeveras, no mentiritas ni nada de cosas así. Claro, pues esa es la idea del podcast, ¿no? Que podamos formar esa comunidad de empresarios y emprendedores y que podamos hacer negocios entre nosotros, negocios entre amigos, les digo yo. Sí, claro. Fíjate que también muchas veces se presta, como ahora con esto de tema de las redes sociales, se presta que crean que eres una farsa, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas a ver que realmente qué traes en tu mochila de negocios, te empiezan a creer y empiezas a generar esa confianza. Entonces, también tiene mucho que ver en los negocios de adeveras para poder generar esa confianza en redes sociales. Sí, porque yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Cuando empiezas el tema de las relaciones. Pero bueno, Roberto, para no meternos tan en la carnita, platícanos qué es Grupo Absen para darles un contexto a nuestros amigos, a nuestra audiencia. Claro, bueno, Grupo Absen nace hace 2 años como grupo. Anteriormente ya tenía algunos negocios, pero yo trabajaba en una empresa muy reconocida aquí en Saltillo, que es Aguas de Saltillo. Duré 15 años trabajando ahí para el sistema municipal, pero la necesidad me llevó a generar un negocio paralelo a mi fuente de trabajo, que era mi trabajo, ¿no? Entonces, lo que hice fue empezar a dar cursos de capacitación en la industria. Yo soy experto en tema de seguridad industrial, Okay. Entonces yo empecé a dar cursos de seguridad industrial en las industrias, a la par que tenía mi trabajo. Yo aprovechaba fines de semana para dar capacitaciones. Entonces de ahí, yo primero facturaba como Roberto Torres, fue avanzando el tiempo y dije ya es momento de formalizar, y nace Absen S.A.D.C.B. Okay. Después nace... Que la primera empresa fue de seguridad. La primera empresa, o de asesoría de seguridad. De asesorías de seguridad, okay, como Absen S.A.D.C.B. Después de ahí nace la segunda empresa, que es Absen Seguridad Privada, okay, que va más a temas de guardias de seguridad, seguridad intramuros. Después nace construcción, después nace manufactura, y entonces cuando ya estamos formando realmente el grupo por esos 4 o 5 nichos de negocios que actualmente tenemos. Ok, sí, porque yo el que más relacionaba o el que veía como en redes y eso era el de seguridad y la parte de las tuberías. Así es. Oye, y Roberto, ¿cómo iniciaste? Bueno, tú iniciaste, ya nos contaste de la parte de que eras empleado de Aguas de Saltillo, pero ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue ese inicio de decir, me salgo de ser empleado, soy ahora un asesor y ahorita eres un empresario? ¿Cómo fue esa transición? Fue una experiencia que un camino que decidí emprender en el 2016. En el 2016, claro, si yo me voy más atrás de mi historia, teníamos boutiques, vendía gorditas, hamburguesas, artesanías, zapatos, o sea, vendía de todo. Del 2001 al 2004, yo me quedo sin empleo, y empiezo a buscar otras formas de sobrevivir, ya con 3 hijos, imagínate, 3 hijos chiquitos, en el colegio algunos, en guardería, que pañales y todo este tema. Entonces yo tenía que hacer algo y empecé con el mercado sobre ruedas. Okay. Pero eso fue un inclusive hasta de mecánico la hice, o sea, hice de todo. Pero realmente fue cuando se empieza a profesionalizar esto, cuando empiezo a recibir capacitaciones, como por ejemplo me certificaron en auditor de OSHA 18001, okay, y empiezo yo a dar asesorías y me doy cuenta que en México habíamos como 5 o 6 solamente. Entonces le empecé a sacar jugo a esa certificación y ahí empiezo mi camino. Pero en el 2016 dije, a ver, mi mente tengo que cambiar forzosamente, porque no sabía cómo estructurar una empresa, no sabía cómo llevar a cabo
leer los estados financieros, no sabía todo esto. Entonces Sí, empecé a porque prepararme. es muy, justo por eso era mi pregunta, porque es muy diferente el ser asesor y el de lo que sea, ¿no? Y el que tú factures como persona física, o muchos de ellos a veces ni facturan. Entonces, es muy diferente llevar tu contabilidad personal o de empresa, pero como persona física, allá como grupo. Exactamente. Entonces en el 2016 que formalizo, que dejo a un lado la persona física, que empiezo como persona moral, empiezo pues, mi primera visita al SAT. O sea, darte de la fiel y luego ya me acuerdo que ya está la retina, los dedos, o sea, total, todo el show que hace el SAT. Este, y empiezo, decidí prepararme para ese camino. Entonces empiezo a tomar, lo primero que hice fue trabajar con mi mente, cambiar mi chip en el tema de la reconfiguración financiera. O Ujú. sea, cómo empezar a equilibrar bien tus gastos, equilibrar bien tus ingresos para poder invertir en un futuro. Entonces empecé trabajando con eso. Después, a la par, empecé a trabajar conmigo mismo, o sea, con mi cambio de mindset. O sea, hay que, ya no quieres ser empleado, quieres ser emprendedor o empresario, necesitas cambiar muchas cosas. No es lo mismo, no es lo mismo que salgas a las 3 de la tarde de trabajar y vayas, prendas la tele, veas una serie o juegues con tus hijos o esto. Aquí de emprendedor, empresario, no hay eso, no existe. Porque o sea, tienes que aprovechar cada minuto que pasa. Entonces, eso es lo que a mí realmente empecé a trabajar. Pero después viene una situación de salud en el 2019 que, que, que rompe con todo esto y acelera mi transformación. Así le Y llamo en yo. este punto de esta situación, ¿tú ya eras exitoso o estabas en el camino apenas? Yo, es que la palabra de éxito es complicada. No. Sí, cada quien tiene su definición. Mira, yo por ejemplo, yo me siento exitoso por tener la familia que tengo. Desde ahí yo ya soy exitoso. Sí. Desde poder ayudar a la gente, de poder compartir, desde poder apoyar a chavos, hacer algo por alguien más y que esa persona pueda llevar un cambio en su vida, desde ahí ya me siento exitoso. Sin embargo, en los negocios, creo que todavía estamos escalonándonos, todavía estamos subiendo esas escaleras rumbo al éxito. Creo que conforme nos vamos acercando, él se va alejando. Sí. Porque muchas veces quieres más y no es que quieras más por ambición o porque, sino porque te diste cuenta, volteas y oye, ya lo alcancé, ¿qué más sigue? Y volteas y ahora sigue esto y ahora sigue esto, pero realmente ahora entiendo que no es por ambición, sino es porque puedes hacerlo, o sea, porque tienes Sí, la capacidad de hacerlo y seguir adelante. vas brincando ese proceso de que antes te asustaba un pequeño escalón, bueno, pues ahora ya buscas un escalón más grande porque ya tu reto tiene que ser mayor, si no, no hay satisfacción, ¿no? Ya lo que hace años para ti era muy complicado, ahorita es muy sencillo, entonces ya buscas un reto mayor. Y es una adrenalina, no sé si tú lo vivas, pero para mí es como el combustible todas las mañanas. Platicábamos fuera de cámaras que ustedes están en un reto de 5 de la mañana. Mi vida es, mi rutina es despiértate a las 5 de la mañana, agradece, lea, eso de 5 a 7 de la mañana es para mi trabajo personal. Ejercicio, lectura, agradecimiento. Yo soy muy creyente, entonces la oración y todo eso. Entonces, esa parte a mí me ha funcionado mucho, esa parte de estar teniendo te digo, fue un cambio de vida total. Sí, y tú, por ejemplo, ahorita con lo que nos comentas, ¿sientes que gran parte del éxito para los emprendedores está en el cambio de hábitos? Sí, creo que acabas de dar en el punto. En el cambio de hábitos y en quitarte los bloqueos mentales que tienes. Porque es verdad, lo dicen mucho y lo repiten los coaches, es verdad que desde que les hablamos a nuestros hijos de pequeños, los vamos limitando a que sigan adelante. O sea, si tú le dices que no, eso es para ricos, realmente esto no es para ricos, esto es para gente que trabaje, que quiere hacerlo y que tiene la capacidad para hacerlo. Y justamente eso es como parte de nuestra misión en este podcast, el transmitir esas enseñanzas y esos aprendizajes, porque
muchas veces nos topamos con el tema de que la gente piensa que alguien es exitoso. Ah, es que porque su papá... Y hablando en el éxito en temas de lo que se ve, de dinero y eso, ¿no? Porque yo también concuerdo contigo que el éxito es mucho más que dinero. Puedes no tener dinero y ser una persona muy exitosa. Sí. Entonces... Pero hablando de que la mayoría de los emprendedores cuando inician tienen como objetivo el éxito y lo ven en la cuestión económica, la mayoría de los emprendedores ven el éxito en la cuestión económica. Entonces, el mostrar eso es muy importante para nosotros, que vean que para la gente que ya tiene un nivel de éxito, pues el éxito no es dinero. Y eso es una constante en toda la gente exitosa. El dinero es una consecuencia de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu tenacidad. Cuando tú empiezas a esforzarte día a día, a ser tenaz y pierdes y te caes y te levantas al otro día y te vuelves a caer, te equivocas y le sigues adelante, el dinero viene por consecuencia. Sí, y ya entra la parte de que si te preparas para saber administrarlo, pues te vuelves exitoso económicamente, si no, no. Exactamente, porque de ahí, por eso empecé yo a cambiar mi forma de pensar, porque como empleado, lo primero que hacía cuando me llegaba mi quincena era gastármela por completo. Eso sí, que el viajecito, que un fin de semana a Cancún, que lo que sea, ¿no? Después, conforme fueron creciendo mis hijos, pues era, pues ya vete de shopping, ya, y que Disney, y ahora, ¿con qué regreso? Con las tarjetas hasta el tope, y pues a pagar tarjeta, entonces no te sabes administrar. Pero lo primero que tienes que cambiar es esa forma de vida, que es gasto, cuando tú lo tienes que ver como inversión, comprar activos que te van generando. Pero para entender eso, o sea, se dice bien fácil, pero para entenderlo es bien complicado. Es que luego todos tenemos la teoría porque leemos los libros o escuchamos a los coaches o a la gente que sale diciendo eso, y todos, yo creo que mucha gente sabemos eso, pero hasta que no lo vives, digo, yo también he vivido ese proceso de regresar con las tarjetas hasta el chongo porque no llevabas suficiente dinero al viaje Sí. o no programaste cuánto ibas a gastar, y luego nos pasa mucho que dices, voy a ir a X lugar y me voy a gastar, por mencionar una cantidad, 50,000 pesos en la familia. Y ya estando allá, resulta que te gastaste 2 o 3 veces más y regresas, y ahora es cómo le voy a hacer para pagar todo eso, ¿no? Oye, me pasó en un viaje que regresé con una manita así del número 1 de un estadio de no sé dónde. Y dije, ¿y ahora qué hago con esta madre? O sea, ¿qué hago con esta manita del 1 que compré de $20? ¿Para qué? Sí. Te dejas llevar por el... Consumismo. Sí. Dice mi hija, maldito consumismo. Pero No sé. yo creo que es un proceso natural de todos. Sí. Todos pasamos por esa parte hasta que entiendes cómo administrar tu recurso. Te voy a decir algo que a mí me ha ayudado mucho. O sea, por ejemplo, yo soy un comprador compulsivo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues hice una comercializadora y empecé a comprar para vender. Entonces me encanta comprar, pero me encanta negociar, y entonces consigo buenos precios para poder vender, y entonces mi negocio, ahora lo hice negocio. Entonces un tema que me estaba ocasionando gasto con persona física, ahora como persona moral, pues me encanta porque yo compro y vendo y vendo. Entonces, oye, les acabas de dar un super tip a los emprendedores, claro, porque ahí tú una debilidad la transformaste en una fortaleza en el momento de que satisfaces tu necesidad de comprar, pero estás ganando dinero, ya no estás perdiendo. Exactamente. Entonces ya cuando empiezas a ver este negocio y dices, ay, ya me gustó. Todo esto empezó desde hace mucho. O sea, por ejemplo, imagínate, yo iba a Tepito. Ay, hasta me salió el Tepito. Yo iba a Tepito y compraba perfumes, cinturones y todo. Me acuerdo que una vez compré un reloj, un Tag Heuer, y fui y lo vendí como original, era un clon. Y entonces ya desde entonces ya traía esa parte. Pero ahora enfocándolo al tema de negocio, es lo mismo en casas, es lo mismo en terrenos, es lo mismo en tuberías, es lo mismo en todo. Buscas al proveedor indicado, buscas tu mejor oferta, haces una buena negociación y haces una buena venta. Sí, porque digo, en bienes raíces siempre dicen, y yo creo que lo acabas de decir, aplica para todo, el negocio está en la compra, no está en la venta, el negocio está en la compra, si tú compras bien. Y tocaste un punto muy importante, Roberto, que yo siempre les digo a los emprendedores y que con los que platico, les digo, si tú quieres que tener un negocio escalable, tienes que entrar en la formalidad.
¿Y eso tú cómo lo viviste? Porque ahorita estábamos hablando de acabas de platicar de un negocio informal. Sí, bueno, yo creo que todos mis primeros emprendimientos fueron en la informalidad, al grado de que me correteaba a presidencia municipal, levantaba así como, ¿no te acuerdas de aquellas películas de la India María que recogía sus cosas y se iba corriendo a la otra esquina? Como los que están en Europa, ¿no? En la playa, los hindús que se llevan. Ahí en Barcelona, ¿no? En En la playa. Barcelona, Ajá. justamente, sí. Así yo agarraba mi costal y me iba a la otra esquina con mis guaraches y otra vez, y yo me iba a la otra esquina por no pagarles ahí. Entonces, sí, pasemos muchas experiencias en la informalidad, pero cuando veo que esto realmente puede ser escalable y quieres ir más allá, definitivamente tienes que darle su lugar a las leyes, ¿no? Al SAT, El socio de hay un todos. libro que leí que dice, si lo sabe el diablo, lo sabe el SAT. Sí, es cierto. Entonces, fue cuando decidí cambiar a ese ADSB. Si es un proceso complicado por toda la burocracia que existe, pero definitivamente creo que ya en estos últimos años es más rápido, pero definitivamente lo tienes que hacer. Porque simplemente, como persona física, tienes hasta cierto monto por año para facturar, porque después te cambian forzosamente al siguiente régimen. Sí. Entonces, ¿qué caso tiene hacerlo si tu visión es más grande de lo que te dice tu régimen, ¿no? Entonces, por eso es importante cambiar formalizar tu Y luego ya emprendimiento. viene la parte de asesorarte y buscar alguien que te asesore correctamente, porque ahí lo que decías de la parte de persona física, tienes unas limitantes, arriesgas tu patrimonio en cuestiones de demandas, etcétera, que luego nos pasa mucho el tema de que creemos que nunca nos va a pasar nada y a veces aunque tú hagas todo bien, te llega algo que no sabías y te trastoca todo, ¿no? Demandas laborales, temas de penalizaciones en algún contrato que incumpliste, o sea, sí, lo primero que hay que proteger es el El patrimonio, ¿no? Y a la patrimonio. familia, claro. Y ahí tú crees, por ejemplo, en el tema cuando tú cambias de persona física a persona moral, ¿tú crees que eso te ayudó a agarrar contratos más grandes? Definitivamente, cuando con apps en seguridad privada, yo empecé con un fraccionamiento. Ahorita ya somos cerca de 300 guardias, pero empecé con un fraccionamiento, 4 guardias y un cubredescansos. Este, una vez que me dieron ¿cómo le llaman? Mi cédula, mi RFC, al otro día ya tenía mi primer contrato y fue con un fraccionamiento. Pasó un cierto tiempo porque también tienes como, no puedes licitar o no puedes participar en concursos si no tienes cierta experiencia. Pasó cerca de un año en lo que yo preparaba el caminito y participé en una licitación estatal y gané mi primer concurso de 100 guardias. Entonces, si yo no hubiera tenido mi empresa bien formalizada, con todos los permisos, con todos los registros, con todo lo que la ley manda, no hubiera podido accesar a ese contrato. Y fíjate cómo un solo contrato te hizo crecer de 4 a 100 De 4 a guardias. 100 guardias. Es increíble. Entonces, de ahí viene el crecimiento exponencial y después mantenerlo, porque ya tengo 3 años con ese contrato. O sea, licitación tras licitación tras licitación, y eso habla de un buen servicio y que pues, somos unos buenos proveedores. Entonces, pero todo es en base a trabajo, entonces en base a trabajo e innovación. ¿Y cuál es tu clave, Roberto, para coordinar esas empresas? Porque estamos hablando de todas las empresas, digo, lo importante es el capital humano, ¿no? Y eso lo entendemos. Pero son empresas de giros completamente distintos. Obviamente tú ves el tema de la comercializadora son productos, el tema de la tubería son productos y un servicio de instalación y eso, pero acá es 100% humano, o sea, es trabajar 100% con el capital humano. ¿Cómo haces ese match para que no se te salgan de las manos estas diferentes empresas? Definitivamente lo primordial es la gente con la que te apoyas. Eso es lo esencial y lo primordial. Si tú tienes una debilidad, si no tienes el seguimiento, si no tienes, contrata a la persona con la que te vas a soportar. O sea, tu mesa tiene que estar soportada con 4 patas sí o sí. Entonces ahí es donde tienes que trabajar. En esos líderes o en esas personas que te den el apoyo de lo que tú tienes una debilidad. Ahora, a mí
me, eh, me ayudó mucho la escuela que tuve en la empresa en la que estaba, porque llegué a manejar hasta 6 departamentos al mismo tiempo. Entonces mi mente siempre estaba activa viendo hacia dónde, y uno era, por ejemplo, uno era parque vehicular, otro era responsabilidad civil, otro era compras, otro era almacén, el otro era seguridad patrimonial. Entonces eran departamentos completamente diferentes. Ya tenías esa preparación previa. Exactamente, mi mente ya estaba preparada para este tipo de diversificación. Sin embargo, también es un problema a veces, ¿eh? Si no te enfocas bien, puedes tener problemas que te pueden costar un contrato, que te pueden costar pues, una multa, cosas así. Pero ahí es cuando empiezas a aprender a delegar. Es importante delegar porque yo no puedo ser el experto de todo. No, y tampoco tienes el tiempo, todos tenemos el tiempo finito, entonces en el día no te abarca todo. Y por ejemplo, ahí tú le recomiendas a los emprendedores, tú viviste un proceso, bueno, dos procesos, de la informalidad, otro ya en la formalidad, donde ya de alguna manera te encaminó al mundo corporativo. En pasado tu experiencia, ¿cuál es el mejor camino que le recomiendas al emprendedor? ¿Que primero sean empleados o que sí se puede desde cero? A ver, todo depende de la posición en la que estés. Si tú actualmente tienes un trabajo y con ese trabajo logras emprender, hazlo a la par. Porque al final de cuentas va a llegar el momento que lo que te tiene más ingreso te va a jalar. Si tu emprendimiento no funcionó en ese momento, pues va a tronar. Entonces lo haces a un lado y sigues avanzando. Pero tú tienes tus gastos seguros con tu ingreso fijo en tu empleo. Pero va a llegar el momento, como a mí me pasó, que yo ya no le podía, por ética y por responsabilidad y por todo, yo ya no podía robarle tiempo al trabajo que me dio por mucho tiempo. Entonces decidí cortar ahí para poder entonces llevar mi empresa al siguiente nivel, porque ya estaban cubiertos mis gastos fijos sí, mis gastos fijos ya estaban cubiertos con lo que yo ganaba con la empresa, con mi emprendimiento. Entonces decidí cortar, dejar a un lado ya mi trabajo y enfocarme 100% al negocio. Y fue cuando en el 2020, del 2020 para acá, tuvimos un crecimiento que la verdad fueron ventas atípicas en el 2020 y el 2021. Creciste exponencialmente por ejemplo, pero aquí ya el tema es que tú ya estabas preparado para recibir esa capacidad de trabajo. Ya tenía en mi haber como 5 o 6 fracasos. O sea, fueron tropezón tras tropezón y cada uno me fue enseñando. Pero lo que me soportó fue quien pagaba mis gastos fijos, quien pagaba la escuela, la comida, todo eso de mis hijos, pues era mi trabajo. Y por eso era doble turno. O sea, yo trabajaba de 8 a 6 y luego de 6 a 12 en mi emprendimiento y fines de semana. O sea, no le robaba tiempo a mi trabajo porque lo primero, yo creo que como personas lo que te debe de formar es ser responsable. O sea, si tú adquiriste una responsabilidad de un puesto de trabajo, de un emprendimiento, lo que sea, hazte 100%, cúmplelo, exactamente, no te desvíes. Entonces eso es lo que yo hacía. Y eso también me valió mucho para ir creciendo dentro de mi empleo. Y que obviamente la gente que te conoce y que traía la referencia de la persona tan ética que eres, pues eso te abrió también las puertas ya en el mundo de los negocios. Muchísimas puertas, exactamente. Desde, por ejemplo, me dieron algunas representaciones de marcas importantes de tuberías, porque yo los conocía muy bien y porque me conocían. Y entonces pude entrar a ese tipo de representaciones y créditos y muchas cosas que se me abrieron las puertas, exactamente. Sí, porque los negocios se hacen con gente con quien confías. Nunca vas a hacer un negocio en quien no confías, ¿no? Es correcto. Y hablando de esa parte, Roberto, en la que tú fuiste mediando tu emprendimiento con tu trabajo, ¿tú crees que el punto en el que debes de salirte es cuando ya ganas un poco más o cuando están meramente cubiertos tus gastos? Ok, precisamente de ahí, por eso te decía que en el 2016 tomé esta capacitación de reconfiguración financiera. Si tú no trabajas bajo un presupuesto, si tú no vives bajo un presupuesto, entonces estás perdido con el tema económico.
Si tú estableces tu presupuesto, cuando tu emprendimiento cubre ese presupuesto, es el momento en el que ya puedes brincar al siguiente nivel. O dejar a un lado tu trabajo para meterte a tu emprendimiento 100%. Pero si una vez que está cubierto pues, tu presupuesto, tus gastos fijos, porque pues, los hijos no dejan de comer, las escuelas no dejan de cobrar, tenemos ese maldito vicio de la comida. Sí, necesario. Es necesario. Y ahí, por ejemplo, lo que mencionas del presupuesto, yo creo que es lo más difícil dentro de la vida de un emprendedor, o no sé si lo estoy basando en mi experiencia, los números, porque regularmente somos personas de acción, de que sí, vamos a darle al negocio, vamos a hacer esto, y empiezas a trabajar, y los números lo vas dejando de un lado, y no naces con esa estructura. Y si no tienes unas finanzas personales sanas, después tu negocio crece, pero también crece tu deuda personal, ¿no? No, las tarjetas de crédito te comen. O sea, todo mundo cree, o bueno, la mayor parte del mundo cree que la tarjeta de crédito es una extensión de tu sueldo. Y no es así. O sea, la tarjeta de crédito te ayuda a generar tu historial crediticio, pero también te va a ayudar para alguna emergencia, alguna situación complicada. Pero si tú lo ves como una extensión de tu sueldo, ahí estás perdido. Entonces, eso me pasaba a mí. Por eso decidí trabajar en esa parte conmigo. Al grado de que yo del 2016 al 2019 logré pagar la casa, una casa que tenía hace 10 años, o sea, que yo saqué por un crédito hipotecario, bancario y con Infonavit, que son esos créditos que se van a años y capaz Que eres siempre dueño de crece nada. la deuda. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando decidí este cambio? Y claro, el gran apoyo de mi esposa fue la que también me enseñó a ahorrar, me enseñó a invertir y a pagar mis deudas y a no gastar. Si tú no tienes ese apoyo, si tú estás solo, digo, en mi caso es mi esposa, pero igual puede ser tu hermano, tu mamá, tu papá, tu amigo, o sea, no sé, alguien que te ayude a que sepas cómo manejarte financieramente, te va Es a difícil. funcionar mucho. Sí. Y fíjate lo increíble de la historia que estás contando. Un crédito que te faltaban 10 años por pagar o que llevabas 10 años pagando, en 2 o 3 años lo liquidaste porque fuiste consciente de tus finanzas. Exactamente, fue cuando hice el presupuesto, empiezo a hacer las ventas más interesantes y dices, oye, ¿qué hago con esta lana? ¿A dónde nos vamos? Dice, no, no te vamos a nada, paga la casa. Ah, pues sí, paga la casa. ¿Qué sigue? ¿Cuánto debes de tarjetas de crédito? Ah, pues sí. Cuando yo me salgo de trabajar, imagínate que después de 15 años yo renuncio. Por renuncia, pues te va a tocar nada, o sea, es una renuncia voluntaria. Y me acuerdo que yo me entregaron mi cheque, eran 70,000 pesos. Y dices, ¿qué haces con 70,000 pesos? Bueno, pues yo ya no tenía esa preocupación de qué iba a hacer con 70,000 pesos, porque yo ya estaba trabajando a la par con mi negocio. Entonces yo sabía que esto iba a generar más. Pero todo el mundo cree que va a vivir 100% de la empresa siempre. Y no es así. Sí es importante tener algo que te soporte, ya sea una inversión, ya sea algo que te ayude a soportar cuando salgas de ese lugar, ¿no? Y con esto que nos mencionas del vivir de la empresa, tú desde que iniciaste tu empresa, ¿te pusiste un salario? ¿Vives con un salario o tú tomas dinero de la empresa? ¿Cómo te manejas en esa parte? Los principales errores son esos. De mis primeros emprendimientos, todos me los comí, porque no tenía un sueldo. Entonces yo veía la cartera del negocio como mi cartera. Y gastaba y no reinvertía. Así troné un negocio de chacharitas, cosas de que traía de Laredo. Después así troné otro negocio de ventas. Entonces dices, ¿qué pasa? Después, cuando llego ya a mi emprendimiento al formal, no me puse un sueldo. Y Y crecían los entonces, ingresos y crecía tu gasto. empezaron a crecer los ingresos y, con nada. No es cierto, o sea, estaba completamente equivocado. Te estoy hablando que yo tengo año y medio que ya estoy 100% en mi negocio. Ok. Hasta el año entendí que la estaba regando gacho. Entonces, lo que hice fue evaluar mis gastos y en base a mis gastos y el estudio de mercado,
me dice, ok, a un director general de que tenga 4 nichos de negocios, ¿cuánto le estarían pagando en el mercado? Entonces, en base a eso dije, si yo no estoy en este puesto, que ya venga otra persona, ¿cuánto le voy a pagar? Eso fue lo que puse de sueldo, después de la investigación y de cubrir mis gastos fijos. O sea, entonces tú te pusiste un salario que puede ganar cualquier persona como empleado. Claro, claro, claro. Y de eso tengo que vivir. Porque lo del negocio se tiene que reinvertir. Si tú quieres que crezca, reinvierte, reinvierte, reinvierte. Porque si no, entonces no vas a tener ese crecimiento que te va a permitir en algún momento alcanzar tu libertad financiera. Que al final de cuentas, para mí, ese es mi objetivo. Y por ejemplo, aquí que nos dices de que el negocio reinvierta, tocaste un punto importante porque sé que tu empresa reinvierte en nichos de negocio distinto como bienes raíces. ¿Tú cómo manejas esa parte? O sea, ¿tú inviertes y el rendimiento se lo gana la empresa o tú agarras un rendimiento también porque tú eres quien encabezas esa parte de la empresa? Yo establecí un porcentaje de rendimiento. Hay un libro que te dice la ganancia es primero, Sí. y te habla de esa McCallowich. parte. Así es. Sí. Entonces yo sí establecí un porcentaje de las ventas totales como una comisión. Porque al final de cuentas es como un aliciente, ¿no? Digo, yo así lo veo. Sí, pues todos trabajamos por dinero al final del cuentas. Cuando llegas a una empresa y le dices, oye, estoy trabajando mucho, ya te ahorré tanto, ¿cuánto me vas a dar? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, Sí. pero sí lo establecí. Entonces, la persona que venga a sustituirme en su momento va a tener esa comisión. Sí, pero va a tener el compromiso de que tiene que generar ese negocio para invertir. Así es. Ese es un tema, porque, por ejemplo, ahora con mis vendedores, yo les digo, a ver, tu meta de venta es de tanto. Y me dicen, no, no se puede. A ver, yo ya lo hice. Yo ya lo taloneé, yo sé que sí se puede y la estrategia es promociona, vea, prospecta, 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 prospecta. Mientras mayor sea tu prospección, a alguno le vas a pegar, ¿no? Entonces, esa Y, parte es la que estoy trabajando con ellos. y aquí entra lo que nos decías de cambiar tu mentalidad, porque aquí lo que nos platicas, si desde inicio ya te están diciendo que no pueden, pues claro que no va a poder. Exactamente, O sea, ¿cómo vas a lograr una meta que tú no crees poder lograr? exactamente. Y en tus metas, tú te pones, ¿cómo manejas tus metas? ¿Las pones muy ambiciosas o las vas poniendo periódicas? Otra vez otro libro, la regla de las 10X. Sí. Así lo estoy haciendo yo. O sea, si yo digo, yo quiero vender 100, no, tengo que vender 1 millón. O sea, yo voy 10 veces arriba. ¿Por qué? Porque va a ser el camino, el objetivo está bien, bien claro, pero si en el camino por algo me quedo en 5, pues como que ya rebasé la meta que yo tenía por muy baja. Entonces sí, normalmente estoy poniéndome 10 metas, 10 veces arriba la meta que yo tenía establecida o que la empresa tenía establecida. De hecho, ese es un gran libro de Grant Cardone. Y ahorita que decías la parte del éxito, creo que es en ese libro de él donde menciona que una persona cuando ya es exitosa, no recuerdo la palabra exacta, pero es como por no faltarte al respeto, tú tienes que buscar más éxito, que ya es un compromiso contigo. Que es algo que te decía hace rato, o sea, tú no puedes, o sea, el éxito cada vez como que lo alcances y lo empujas, como que lo vas pateando con Vas pateando el bote. Exactamente, entonces así es. Y sí lo me he dado cuenta, o sea, y si tu mente está preparada para eso, o sea, los límites te los pones tú, o sea, yo ahorita lo estoy viviendo y yo quiero llegar 10 veces arriba de lo que vendí el año pasado. Y las estadísticas dicen, oye, pues no se puede. Y los financieros te van a decir, oye, pues el crecimiento normal de las empresas es de dos dígitos. Bueno, de un dígito. Ya cuando llegan a 2 dígitos estás del otro lado. Pero yo quiero 3 dígitos. O sea, esa es mi meta. Claro, a veces no me alcanzo ni yo mismo el ritmo. Pero pues es lo que yo quiero. O sea, Sí, traes un propósito fijo y sabes por qué estás trabajando. Y eso lo ves reflejado ahora en el tema de bienes raíces, porque tú en otro tiempo hubieras creído que podías lograr los contratos y aportaciones que traes hoy. No. Ya hablar en bienes raíces ya es hablar de cosas serias. Sí. Ya estás hablando de un tema muy apasionante. Yo apenas tengo 2 meses que me metí a esto y la verdad es que estoy viviendo una experiencia que es una sensación que no había sentido antes en los negocios. Por eso es tan apasionante este tema. Yo lo vivía desde chavo, yo veía a mis tíos allá en Morelos, que ellos se dedicaban a tener un hotel y tenían casas, y yo veía, está padre, y sí tener,
Pero ahora que lo estoy viviendo, dices, oye, pues sí se puede. A ver, ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto. Mi esposa hace poquito, oye, que vamos a comprar casa. Le dije, no, no vamos a comprar casa. Vamos en esos terrenos a construir y a vender. Y mi casa, no, no hay casa ahorita. Y luego que, como dicen en casa del herrero, cuchillo de palo, vas a durar 10 años sin casa. Sí, así, no, renta, renta, renta. Sí, pero es porque ya entiendes el negocio y es parte como lo que te decía ahorita, con toda esta información y con todo el backup que tú ya traes, todo ese bagaje, creo que se pronuncia, esa experiencia, pues es lo que te ha llevado a que en 2 meses que iniciaste Bienes Raíces traigas cosas mucho más importantes que a lo mejor alguien que tiene 5 años, ¿no? O sea, porque lo que nos platicabas fuera de cámara de los terrenos tan grandes que estás ya desarrollando, pues no es fácil, no cualquiera, o sea, no es... No, pero es un tema de quitarte el miedo. A ver, yo tengo bien claro que yo tengo un propósito. Cuando tú encuentras el propósito, cuando realmente sabes que tu vida va más allá, lo que te pongan enfrente es una oportunidad que no puedes dejar a un lado. Entonces, si tú no tomas esa oportunidad, alguien más la va a tomar. Pero si tú no tomas la oportunidad que te la pusieron ahí, vas a perderlo. Entonces, no se repiten esas oportunidades. Entonces, tómala sin miedo, prepárate. Eso sí, no, o sea, no lo tomes y vete como el borras. No, prepárate y enfréntalo. Ya. Y entonces, ahora que te platicaba, o sea, yo entro a esta reunión con esta empresa enorme y yo me sentía como en el Armagedón, como Bruce Willis con su equipo, así todo desmadrado. Así estaba yo. Y de dónde saco esto, de dónde saco lo otro. Pero fue una experiencia muy padre que ahora estoy viviendo, que estamos viviendo como equipo. Ya estamos viendo los primeros frutos. Ya estamos viendo los primeros frutos en Oaxaca. Vamos por Monterrey. Queremos Guadalajara. Y Saltillo, por desgracia, no hemos podido hacer nada. Al rato hacemos algo aquí en Saltillo. Así es, pero en esos ya estamos. Oye, y ahí creo que es un muy buen punto para ir cerrando ya nuestro episodio, Roberto. ¿Cómo descubriste tu propósito? Ha sido toda una experiencia. Te platicaba hace rato que en el 2019, por un tema de salud, todos mis planes se atrasaron. Pero creo que lo dije mal. Todos mis planes cambiaron. Me detectan un tumor. Venimos de un viaje, vengo con un dolor muy leve, me detectan un tumor y en ese inter me dice el doctor, vente mañana, le vamos a extirpar el tumor y lo vamos a mandar a biopsia. Llego al hospital, me extirpan el tumor, después de 2 semanas me dicen que es un cáncer muy agresivo. Entonces, lejos de que mi vida se me viniera abajo, dije, ok, si mi vida va a ser muy corta, si resulta que yo estuviera invadido de cáncer, ¿qué voy a hacer para pasar mis últimos días de una manera chingona? O sea, ¿qué voy a hacer? Pleno. Entonces dije, bueno, mi familia, mis hijos, viajes, ¿qué me falta hacer? Entonces, decido de renunciar, o sea, mi renuncia estaba programada para abril. O sea, ¿todavía eres empleado cuando te pasó esto? Sí, era empleado. O sea, fue en julio del 2019, yo todavía estaba como empleado y en marzo, cuando regreso de mi incapacidad por ahí de noviembre, diciembre, les digo, ya me voy. Y me dice, espérate, aquí tienes todo. Le dije, no, ya me voy. Dice, bueno, esperamos a que tengamos a tu reemplazo. Pues viene la pandemia y les digo, no, ya, o sea, ya con pandemia y todo no van a encontrar mi reemplazo ahorita, ya les firmo y ya no quiero estar aquí. Pero entonces esa parte fue como que el parteaguas para empezar, cuando yo dije, si Dios me dio esta segunda oportunidad es porque mi propósito es más grande de lo que yo alcanzo a ver. Sí. Y lo empiezo a buscar. Y ahí empieza mi cambio de vida. Empiezo a las 5 de la mañana, meterme a oración, meterme a buscar ese propósito, a reconocerme. Empiezo a trabajar en mí, empiezo a trabajar en mi deporte, en mi salud, empiezo a trabajar en todo esto. Y cuando voy avanzando, digo, a ver, mi propósito que es compartir, ayudar,
pero va más allá. Entonces, yo todos los días estoy en la búsqueda Estás de ese buscando algo más profundo. Más profundo, exactamente. Aunque yo ya tengo enfocado, ya llevo el caminito, pero yo estoy esperando que me digan, aquí, papá, este es el momento. Pero fíjate lo increíble de la historia que nos estás contando, cómo el Roberto, no sé, de 10 años, 15 años de trabajo, en 2 años, cuando él ya sabía que tenía un propósito, despuntó, pero enormemente, ¿no? Cambió mi vida. Me decía, la semana pasada tenía una comida con un buen amigo que también fue mi ex jefe. Me dijo, y te tenía amarrado. Y dije, sí. O sea, no, tú no me tenías amarrado, yo estaba amarrado. Saliste a comerte el mundo. Salí a comerme el mundo. Y la verdad es que, fíjate, creo que esto nunca lo había platicado, pero en mi cabeza estaba, como yo viví muy rápido, me casé muy joven, tuve muchas experiencias muy joven, muy rápidas. Yo pensaba que mi vida iba a acabar a los 40 años. En mi mente estaba que yo iba a llegar hasta los 40. Entonces, como que yo vivía muy acelerado, pero sin un propósito. Sí, no juntabas toda esa energía hacia el camino correcto. Entonces ahora yo cumplí 45 años el mes pasado. Y entiendo que es la mitad de mi vida y haz de cuenta que ya me gradué de la escuela. Ahora sí, de aquí en adelante, no me paran. Y eso, en eso estoy centrado y consciente de que nadie me va a parar. O sea, el único obstáculo va a ser yo y ya me hice a un lado. Entonces, va a estar interesante esto. Ya brincaste el obstáculo más grande. Así es. No, hombre, pues al rato te vamos a andar viendo. Digo, ya tienes empresas muy consolidadas en un tiempo muy corto y eso obviamente pues tiene que ser de mucho orgullo para ti. Sí. Pero bueno, ya nos diste una gran lección aquí con el tema de que si definimos nuestro propósito, vamos a lograr cosas muy, muy importantes. Roberto, te agradezco mucho tu tiempo que has estado aquí con nosotros. Comparte con nuestra audiencia tus redes sociales para que vayan y te sigan y vean tu filosofía de vida. Claro que sí, en Instagram, como ve Roberto Torres, ahora en Spotify, en YouTube, como R120 Podcast, ahí tenemos nuestro podcast, esperamos que pronto nos acompañes. Y bueno, Facebook también como ve Roberto Torres, ahí estamos. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Roberto Torres, empresario saltillense, fundador de Grupo Absen para negocios de veras. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que si algo de lo que aquí tratamos te hace sentido y te ayuda a tu emprendimiento, misión cumplida. Ese es nuestro objetivo. Déjanos en los comentarios cómo podemos mejorar nuestro contenido o si tienes algún tema que te gustaría escuchar en específico, nosotros nos daremos a la tarea de buscar a ese experto para que nos ayude con ese contenido. Te esperamos en nuestro próximo episodio.